creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio. Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. Porque la salud es lo más importante, estamos a punto de crear un programa muy divertido y maravilloso para ti, donde aprenderemos de la armonía y la salud en todos los aspectos. Arrancamos con Sí Salud Radio. I feel good. I knew that De regreso aquí en Sí Salud Radio, y como se los estaba anunciando y prometiendo, ya está con nosotros Adriana Juárez. Buenas tardes, Adri. Hola, buenas tardes. Y está con nosotros el doctor José Antonio Pérez Certucha. ¿Sí? Buenas ¿Lo tardes. dije perfecto? Perfecto. Muy bien. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias, Fanny. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de tenerlos porque pues hemos sabido, conocemos, ¿no? Que el ser humano, pues finalmente tienes 1 millón, no sé si tengamos o no, pero hay muchas enfermedades, otras que van, otras que regresan, otras que te platican y pues gracias a Dios a ti no te tocaron, ¿no? Y que de repente tenemos muchas alternativas y no conocemos, y a veces, no sé, me puede pasar que no me ha pasado a mí, pero me he tocado escuchar le mandaron antibiótico, y a los 6 meses, 3 meses le mandaron antibiótico, y así llevan 6 años, ¿no? Y entonces yo volteo y digo, bueno, pues mi hija desde los 3 años creo que ha tomado antibiótico una vez y jamás volvió a tomar, ¿no? ¿Por qué estas situaciones y todas estas cosas que de repente creo que solo nos casamos con una idea que así tiene que ser y no alcanzamos a ver otras opciones que nos pueden traer beneficios? Y justo por eso ellos los traje el día de hoy, porque son los expertos, y quiero que me platiquen qué es el Instituto IBIA, dónde está, dónde lo localizamos, para que la gente vaya anotando los datos, dónde te pueden seguir. Claro que sí, Fanny. Mira, primero que nada te quiero comentar que es un honor para mí presentarte este instituto. Ajá. Que ha sido creado con mucho amor, de verdad. Hay mucho trabajo atrás, mucha planeación. Y bueno, es un instituto que se crea para poder dar un espacio a toda aquella persona que quiera superarse a nivel personal y a nivel profesional, y por supuesto en todo este ambiente de la medicina natural, ¿no? Okay. Te comento que en él tenemos 3 departamentos. Ajá. Uno de los departamentos es el departamento de capacitación. Okay. Y en él quiero platicarte un poquito de la kinesiología holística, que tiene mucho que ver con toda esta situación de la medicina natural, de las alternativas. O sea que si yo... Ay, espérenme, es que Chuchito se me va. Adiós, Chuchito, nos va a platicar a dónde va el día de hoy. Luego les contaré cómo vino vestido, ¿eh? En esta capacitación quiere decir que yo puedo ir a aprender. Por supuesto. O cualquier otra persona. Exacto. En esta empresa tú vas a poder formarte, vas a tener la formación completa como kinesiólogo holístico, así como también poder tomar consultas, porque se dan terapias ya de esta formación. Ok. ¿Qué es la kinesiología? Porque habremos muchos que digamos, ¿qué es? Suena lindo, pero ¿qué es? Mira, primeramente es una técnica de diagnóstico y de tratamiento, pues para cualquier tipo de desequilibrio, cualquier tipo de bloqueo en el organismo, llamado o conocido como enfermedad, ¿no? Ok. Y esta técnica utiliza una herramienta maravillosa que es el arm reflex. Ok. Que bueno, muchos de nosotros ya hemos escuchado hablar de ella porque
las empresas la usan para hacer demostraciones de sus productos. Okay. Este producto, si se te debilita el cuerpo, pues es que te hace daño. Este producto, si realmente te pones fuerte, es porque ese producto te hace bien, ¿no? Ok. Esa es la herramienta que utilizamos los kinesiólogos y con la cual podemos tener un diálogo con el paciente, con el inconsciente del paciente. Okay. Para poder claro, porque si a mí me preguntan si me gusta la leche, pues yo te voy a decir que sí, ¿verdad? Pero no sé cómo le cae a mi cuerpo, por decirles un ejemplo. Exactamente. Okay. Así es. En tu cuerpo puede estar causando daños y bueno, a través de nosotros los kinesiólogos podemos saber realmente qué es lo que te puede estar haciendo bien, te puede estar ayudando y qué no. Entonces, de esta misma manera podemos nosotros checar en cuanto a tratamientos y terapias que pudieran ser las mejores para que tú puedas volver o puedas regresar a ese estado de autocuración, que es el estado natural del ser, ¿no? Okay. Podernos recuperar a nosotros mismos de una enfermedad. Ok, y entonces yo puedo buscarlos y decir, quiero estudiar kinesiología. Así es, porque ahora ya está en México. Te puedo comentar que esta formación realmente viene de Viena, de Austria. Ajá. Ahí tenemos al doctor Van Asch, a quien le mandamos saludos. Claro. Luego nos ven desde Tel Aviv, en unas de esas nos está viendo alguien de Viena, por allá. Por supuesto. Sí, de hecho, entre otros países donde se da esta formación es España, Alemania, Japón. Okay. Y ahora en México, ¡ay, felizmente! ¡Qué padre! Claro. Sí, por supuesto, la pudimos traer a México. Y entonces, ¿cuánto tiempo dura, más o menos, un aproximado, Sí, estamos hablando la formación entre año y medio, 2 años, okay, porque después es una educación continua, ¿no? Hay especialidades, te vas, como en todo, hay que irse actualizando, preparando, siempre viene lo nuevo y lo mejor, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, el primero es la capacitación. Exactamente. ¿Y el segundo bloque de qué es? Bueno, este otro departamento es también bellísimo porque es de cultura y de arte, donde tenemos una formación de 8 idiomas simultáneos. ¿Cómo? O sea, cuéntenme. Así exactamente, o sea, es maravilloso porque si tú sabes que las bondades que te da estudiar un idioma, ¿no? Son muchos los beneficios que obtenemos. Estudiar 8 idiomas simultáneamente, pues estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Sí, claro. Oigan, si no pude con el inglés, y me acuerdo de mi maestra del kinder, no, creo que fue de tercero de primaria que me dijo, no eres buena para el inglés. Ay, es otra historia, sí, ¿verdad? Claro. Pero hay maestros que te inspiran y maestros que de verdad no lo logran, ¿no? Pero, ¿en qué tiempo puedo aprender esos 8 idiomas? Sí, igual, estamos hablando de un año y medio. Aquí lo interesante es que durante la capacitación, durante la formación de estos 8 idiomas simultáneos, ya sea el niño, el adulto, el joven, pues tiene toda la oportunidad de desarrollar y exponenciar sus capacidades, ¿no? Las capacidades que uno trae para poder trascender en el mundo, se te abren puertas, imagínate hablar, escribir 8 idiomas. Estás trabajando realmente la parte del área intelectual y el área de la creatividad. Por lo tanto, o sea, hay una... ¿Se acuerdan hace ratito que yo les estaba platicando de los 2 hemisferios? Exacto, por ahí, claro que sí, el equilibrio, la armonía entre ambos, por supuesto que sí, ¿no? Nosotros damos clase una vez a la semana, Fanny, 2 horas es la clase. O sea, yo voy 2 horas un miércoles, por decirlo. Exactamente, y complementas un sábado. Okay. El día sábado realmente, aparte de ver tus 8 idiomas, estás tomando guitarra, ajedrez, pintura, danza, que es lo que hace que estemos con ello equilibrando el hemisferio derecho. Wow, sí, y ahí en la pantalla, así deberíamos de ver a nuestros hijos. Estoy viendo fotos de niños. Exacto, imagínate todo lo que puede desarrollar un niño que está precisamente desarrollando la parte intelectual, ¿no? El beneficio que le puede brindar esto, ¿no? Entonces puede ser para niños y jóvenes y adultos. Mira, es de 5 años hasta 99 años, ¿no? Yo lo que les digo, por ejemplo, amas de casa, ¿no? Que de repente nos vamos a tomar el cafecito, a charlar, a platicar. Pues tú tienes un espacio en el cual podrías convivir con tus amistades aprendiendo estos 8 idiomas. El tiempo pasa, los tomes o no los tomes. Claro, ¿no? Oye, y en año y medio ya tengo esos idiomas. Tienes esos idiomas y además tienes la oportunidad de pasar a estudiar en cualquiera de las 3 facultades que existen,
En estas 3 facultades tú puedes recibirte precisamente con 5 carreras cada una, porque todo esto es el estudio políglota, ¿no? O sea, es un método diferente. Sí, completamente. Aquí digo, para los que nos están escuchando, no es lo tradicional de la maestra y el verbo to be y entonces y la letra con sangre entra y ¿no? Exactamente, este es un método socrático. Okay. De ahí partimos. Bueno, de ahí se parte, ¿verdad? Porque nosotros pertenecemos a la Fundación de Karime Vargas, okay, que ahí es donde está la Escuela Internacional de Lenguas Extranjeras. Perfecto. Sí. Entonces, el primero es capacitación, a lo mejor yo quiero tomar. El segundo, a lo mejor llevo a alguien de mi familia al inglés, ¿no? Al alemán, al chino, ¿no? A los 8 idiomas. Déjame decirte que ha sido bellísimo porque hay familias completas que dicen, bueno, es nuestro momento de convivencia, nuestro momento de nosotros y aprendiendo estos idiomas, pues imagínate qué belleza, ¿no? Y entonces la inversión de tiempo es 2 horas a la semana y el sábado. Exactamente. Perfecto. ¿Y el tercer departamento? Este tercer departamento. Pues mira, el tercer departamento es el de investigación. Ok. Donde nuestro director, el doctor Sertuche, aquí presente, nos va a platicar acerca de él. Yo lo que te puedo comentar es que hoy en día hay muchísima información en la red que favorablemente nos acerca a todo lo nuevo, todo lo de tecnología, todo lo de punta, nuevos aparatos, nuevos medicamentos, suplementos. Hay muchísimo. Entonces, nosotros pensamos en este departamento también como una manera de filtro para que de una manera seria y científica se pudiera estudiar esta nueva tecnología y ver qué tanto es real, ¿no? Porque mucha de ella es el suplemento estrella o el aparato estrella, y finalmente cuando llegas a la práctica y sobre todo nosotros los kinesiólogos, a través de la kinesiología, saber que realmente el cuerpo está resonando con ese aparato o con ese suplemento, es cuando realmente dices, sí, esto sí sirve y sí funciona, ¿no? Y es bueno traerlo, ¿no? Okay. Y a esto se dedica este departamento. Sí. ¿De qué aparato nos habla? Bueno, estamos hablando... bueno, fue una pregunta muy directa, pero no le dijimos buenas tardes ¿sí? a la teleaudiencia, o a la radioaudiencia, perdón. Estamos hablando en primer lugar de un aparato que la técnica se llama Onetsu, y el aparato como tal se llama Onetsuki. Okay. Suena japonés, sí, porque el desarrollo es japonés. O sea, perdón. El origen de esta técnica surgió a partir de la década del 60 por unos investigadores de la NASA, donde dijeron que la frecuencia entre 8 y 14 micrones tenía propiedades medicinales. Eso las personas en el mundo lo oyeron y muchas no le hicieron mucho caso, pero los japoneses tomaron la información, llegaron a Japón y empezaron a hacer estudios en animales. Y empezaron a ver diferentes respuestas y diferentes variaciones de conducta en los animales, hasta que empezaron a estudiar diferentes tipos de enfermedades en estos animales. Y una de ellas muy estudiada fue el cáncer. Okay. El origen, como le decía, todos dicen que es por científicos de la NASA en la década del 60, pero no explican por qué. El problema es que cuando enviaban a los cosmonautas, había una diferencia de temperatura muy marcada y empezaron a impregnar en las telas esta frecuencia de 8 a 14 micrones. Y entonces con eso mantenían el calor por todo el periodo que se mantenían en el cosmos. Ya después, volviendo a las investigaciones en Japón, después que ya tuvieron diferentes resultados en diferentes enfermedades, dentro de ella el cáncer, empezaron a diseñar el equipo, que es el que se llama Onetsuki. Onetsuki. Onetsu, la palabra como tal, viene de calor confortable. Y el Onetsuki es el equipo con que se hace la terapia Onetsu. Okay. Quien primero desarrolló esta técnica en Japón fue la doctora Mitsui. Y posteriormente la doctora Kazuko Tatsumura ha hecho su equipo, ha diseñado todo un protocolo y ha ido por diferentes países del mundo a difundir diferentes tipos de técnicas con este Onetsuki. Nos vamos a ir a un corte
y nos vamos a regresar con el doctor para que nos cuente. Yo ya les dije que es doctor, pero a mí me va a encantar que de regreso nos platique qué ha hecho, cómo llegan a la medicina alternativa y continuemos con conocer cómo es este protocolo y todo, ¿sale? Nos vamos a ir a un corte. Esto es iSalud Radio. Recuerda que estamos transmitiendo por Adrenalina Radio, activando tus sentidos y tus emociones. Regresamos. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. Regreso aquí en iSalud Radio. Algo que no les dije es que nos manden mensajitos, las preguntas, dudas, comentarios, que saben, que conocen, váyanos platicando, ¿no? Sí. Porque así hacemos más enriquecedor el programa. Exacto, más ameno. Y bueno, cuéntenos, doctor. Les tengo que platicar que me enviaron su currículum, ¿no? Y entonces lo empecé a leer y a leer y a leer. Y dije, no, yo creo que le voy a preguntar y lo que para él sea más importante platicarnos, ¿no? Médico de formación. Médico de formación. ¿No? Sí. Como platicábamos, fue una decisión importante en mi vida. Mis orígenes de medicina datan de mis ancestros, mis abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, que eran médicos en las campañas de guerra de independencia en Cuba. Y así poco a poco creo que fui cultivando algún que otro gen de la medicina. Me gustaba mucho el deporte y por un razonamiento que me hizo hacer mi mamá me incliné a la medicina definitivamente. Y bueno, nada, empecé a estudiar medicina y posteriormente graduado yo fui sintiendo mi inclinación hacia la medicina natural y tradicional, aún siendo instructor no graduado de ortopedia. O sea, yo como estudiante tenía derechos supervisados por un especialista a hacer algunas operaciones, a hacer algunas maniobras ortopédicas, y me gustaba la ortopedia realmente. Pero cuando vi las posibilidades, bondades y la realidad de la medicina natural y tradicional, o la medicina natural integrativa, me incliné hacia ella y me he dedicado a ella. En Cuba siempre ha tenido buenas relaciones con la República Socialista de Vietnam y hubo un intercambio de profesionales. O sea, Cuba mandó médicos a Vietnam a formarse en medicina tradicional y Vietnam mandaba a Cuba diferentes especialistas, ¿no? Y entonces tuvimos la oportunidad de ir allá a formarnos en la medicina tradicional asiática, aprender acupuntura con sus ramas, plantas medicinales, ejercicios respiratorios, etcétera, etcétera. Y es una modalidad diferente de ver la vida, pero enseña mucho, porque cuando nos profundizamos un poco en las teorías de Yin y de Yang vemos lo aplicable que es a la vida, ¿no? Claro. Y entonces ya posteriormente regresamos, estuvimos trabajando en el hospital formando algún personal en la medicina tradicional asiática y posteriormente tuvimos la oportunidad de iniciarnos en la parte de investigación. A la par de eso hicimos la maestría, hicimos la especialidad de segundo grado, etcétera, etcétera. O sea, iban a la par. Sí, íbamos a la par, claro. La consulta y la investigación, si no se llevan a la par, siempre pierdes algo. O sea, en la consulta tú puedes hacer varias indicaciones. Y acuérdate que cuando tú haces una investigación, usted dice, lo que vamos a investigar es esto y no te puedes salir de ahí. O sea, claro, te restringes un poco, pero si no sacas una conclusión, o no tienes una conclusión de si es efectivo o no es efectivo. De todas maneras, los dos resultados son un resultado para la investigación y positivo, en el sentido de que si es negativo, ya tú sabes que no puedes seguirlo indicando. Y si es positivo, bueno, ya sabes la utilidad que pueda tener. Y entonces ya se despidió de la ortopedia. Me despedí. Sí. Me despedí de la ortopedia. Desde que entré en la medicina natural, creo que no he suturado más nunca. Wow. No he suturado. Sí, Fanny, es que te quiero decir que el llamado a lo natural, bueno, de verdad, cuando uno entra a esta área, no.
No regresa. Para quienes no estamos muy seguros de cómo es esta parte de la medicina natural, quien quiera responder. ¿Qué es la medicina natural? Porque a lo mejor... Lo importante es definir o hacerle comprender a las personas que la medicina natural y tradicional o la medicina natural integrativa es una de las ramas que conforman la medicina. No podemos aislarla, ni tampoco tenemos por qué decir medicina alternativa, si no tiene que ser una alternativa a nada. Si tú tienes un dolor de espalda o un dolor en la región lumbar o una sacrolumbalgia, como se le dice en el argot médico, tú no tienes por qué decir, tómate un analgésico y ve a la acupuntura o ve a la acupuntura. La acupuntura puede ser tu primera opción y no es ninguna alternativa. O sea, es una medicina natural, tradicional, medicina natural integrativa que se integre en todas las medicinas, y cuando se logre eso, nosotros vamos a poder actuar sobre la persona de forma personalizada y seríamos un poquito más saludables con la persona. Que ahí déjame decirte que es donde entra la kinesiología holística, bueno, de una manera maravillosa, porque como nosotros tenemos el lenguaje con el inconsciente del cuerpo, nos va marcando. Mientras nosotros más opciones podamos tener para ofrecerle a la persona y esta puede entrar en conciencia para poder recuperar su autosanación, son todo este tipo de terapias, ¿no? Terapias y demás. Ok. Y imagino que en este llamado, ¿no? Han estado cada quien desde su área, por decirlo así, viendo diferentes terapias. Ahorita mencionó la acupuntura, estábamos hablando de la terapia Onetsu, que esa es la más reciente. La terapia Onetsu es una terapia novedosa, considerada novedosa en el mundo, a pesar de, como les decía hace un ratito, sus orígenes datar de la década del 60. Es una terapia, como te decía, que trabaja a una frecuencia de 8 a 14 micrones. Pero tiene cosas muy interesantes ese descubrimiento, y se hace más interesante a medida que vas haciendo las investigaciones. O sea, el equipo, vamos a partir del equipo, el equipo trabaja a 70 grados de temperatura, que es hasta el máximo de temperatura permisible en la ley japonesa como saludable. Trabaja con piedras de biocerámica, o sea, entre 16 y 19 piedras de biocerámica. Trabaja con una molécula de germanio y bueno, ya esta frecuencia infrarroja entre 8 y 14 micrones. ¿Quien recibe la terapia siente algo? Siente el calor. Porque recuerde que es infrarrojo, es ni visible porque está por debajo de la visión, y aunque son frecuencias vibracionales, son prácticamente imperceptibles. Pero lo interesante de esto es que cuando vemos la longitud de onda de la energía vibracional saludable del Sol, es entre 8 y 14 micrones. La misma. Y cuando miden el aura de una persona supuestamente sana, o sea, se dice en medicina natural supuestamente sana, porque en algún momento puede tener un desequilibrio no perceptible y nos dicen que está enfermo. Hasta que no se compruebe, es persona supuestamente sana. Esa medición del aura también está en el rango entre 8 y 14 micrones. Pero nos complicamos más. O sea, una de las cosas que más se maneja en el mundo actual es la desintoxicación corporal, sea por metales pesados o por otros tipos de sustancias. Y el Onetsu tiene un papel importante en la desintoxicación. Nosotros jugamos mucho con ley de analogía, y entonces tenemos que centrarnos en por qué nuestro pH es ligeramente alcalino. El cuerpo humano tiene entre 70 y 75% de agua, y el universo tiene, la Tierra tiene aproximadamente 70-75% de agua. Y el agua, ¿cómo es? Salada, alcalina. Y la composición del plasma con la composición del agua marina es muy similar.
Y así pasa con otras cosas de la naturaleza, como por ejemplo la estructura de la hemoglobina y la estructura de la clorofila, etcétera, etcétera. Qué interesante. Y entonces, cuando vamos a ver, por ejemplo, el tema de las desintoxicaciones, tenemos que partir de la influencia que hace el ONESU sobre el agua o sobre el líquido que tenemos en el organismo. Recuérdese que el agua es una molécula bipolar. Tiene hidrógeno y tiene oxígeno con carga positiva y negativa. Y estas cargas van a ir captando diferentes sustancias, diferentes metales pesados que tenemos en el organismo, hasta llegar a formar una sustancia que se llama clúster. Se van agrupando y eso se le va a llamar clúster. Estos clústeres van a tener características negativas a que fueran líquidos, o sea, va a ser difícil de transportar, va a ser difícil de atravesar membranas, etcétera, etcétera. Y entonces, para romper estos clústeres, hay que tratar de lograr en ellos una rotación o una giración. ¿Cómo logramos eso? Dando una frecuencia entre 8 y 14 micrones. ¡Qué casualidad! Me voy a ir con estas casualidades a un corte. Vamos a regresar. Sí que, qué curioso, ¿no? Ahorita nos van a seguir contando. No se despeguen. Si tienen dudas, preguntas, mándenos mensajitos. Estamos aquí en Sí Salud Radio, transmitiendo por Adrenalina Radio, activando tus sentidos y tus emociones. Regresamos. Todos los miércoles, en punto de las 10 de la noche, te invito a pasar una noche conmigo. Una noche con Ivín Vicencio. Solo aquí, en Adrenalina Radio, Canal 1. Aquí en Sí Salud Radio. Y es que siempre pasa que tenemos un programa en el corte y otro programa durante la transmisión. Entonces, ustedes tranquilos, estábamos hablando, estábamos hablando de la coincidencia de estos, ¿se llaman grados? Frecuencias, de 8 y 14. La frecuencia de longitud de onda entre 8 y 14 micrones. ¿No? ¿Por qué se da estas coincidencias? No son coincidencias, o sea, son hechos que se descubren, como mismo se descubrió la gravedad y la manzana, se descubren y a partir de ahí empiezan los estudios y empiezan ciertos descubrimientos con base científica, que es lo importante, poder hacer diferentes investigaciones que sustenten los acontecimientos, y eso es lo que va a dar el respeto a la medicina natural y tradicional. Okay. Sí, que tenga una base científica, claro. ¿no? Y que decíamos, no me acuerdo en cuál de los dos programas, ¿no? que no estuvieran peleadas. No, nunca. El divorcio no puede existir entre la medicina. La ley dice que el divorcio es entre marido y mujer, no entre la medicina. Por favor, ¿ya escucharon? No se divorcien, no están de eso. ¿Y cómo conocen el aparato Onetsuki? ¿Lo dije bien? Onetsuki, sí, lo dijo perfectamente. ¿Cómo llega a sus vidas? Cuéntenos. Tenemos un amigo peruano, italiano, que se llama Ferdinando, que trabaja en una sociedad de medicina alternativa que radica en Estados Unidos. Y su misión es llevar diferentes personalidades a lugares del mundo. Y él lleva en la doctora Kazuko a Cuba. Eso fue en el año 2012. Empieza la primera formación donde participamos 21 médicos. Ahí ella da el curso de primer nivel y lleva 6 equipos para hacer 6 líneas de investigación con enfermedades con una alta movilidad en Cuba, o sea, una alta incidencia en la población. ¿Serán similares las de Cuba a las de aquí en México? Bien similares, bien similares. Parece que por ser caribeño y tener costumbres algo similares. Una de ellas era la hipertensión, la diabetes, el asma bronquial, la obesidad,
enfermedades del sistema osteomido-articular, o sea, dolores por artritis, artrosis, reuma, etcétera, y la otra era el cáncer. Uh-huh. Cuando terminamos el entrenamiento, se repartieron las líneas de investigación y la doctora Kazuko en persona me asignó la parte de cáncer. Ya yo la venía trabajando con algunos otros productos cubanos que se están estudiando en el cáncer, pero este en particular me ha llamado mucho la atención por los principios que tienen y las teorías que maneja la medicina natural integrativa en los medios donde se desarrolla el cáncer. Uh-huh. Y en Cuba realizan investigación de cada una de estas enfermedades. En Cuba estamos realizando investigaciones en cada una de estas líneas de investigación. Ahorita se acaba de terminar en Cuba el 4º Congreso Bionat, o sea, de Medicina Bionatural. Se celebró en el mes de septiembre y ahí se mostraron los resultados de estas investigaciones. 2 días de los 5 que funcionó, o sea, que se celebró el evento, 2 días fueron dedicados al Onetsu, en combinación con la Sociedad Japonesa de Medicina Natural Integrativa. Wow. En México, ¿dónde los podemos contactar? Digo, nos van a ir platicando todavía más, pero para que la gente vaya apuntando, ¿dónde los pueden contactar si yo quisiera ir a una terapia Onetsu? O quisiera, no sé si se pueda aprender o ahorita claro nos van sí. a platicar eso, pero que nos des los datos de contacto. Sí, claro que sí. Mira, les voy a proporcionar los teléfonos donde nos pueden encontrar, Ajá. que son el 5532 5310 34. Ok, otra vez. 5532 5310 34. Uh-huh. El 5577 840377 y el 5554 31 10 39. Okay. Sí, en realidad nosotros nos encontramos en la calle de Magdalena, Uh-huh. sí, es aquí en la colonia del Valle Centro, muy ubicada detrás de... Muy cerquita de Insurgentes. De Insurgentes, ¿no? exactamente. Ahí es donde está la ubicación y por supuesto que más adelante van a estar los cursos de capacitación para poder tanto trabajar el aparato como para poder adquirirlo. Ahí mismo vamos a tener terapia, tenemos terapias, ¿no? Se dan consultas de kinesiología holística y se dan las opciones de terapia para quien así lo requiera a través de la kinesiología, ¿no? Ok. Y pues regresándonos a la terapia Onetsu. En Cuba empiezan de esta forma y ustedes lo traen a México. Estamos tratando de introducirlo en México de a poco. Ok. Como es una técnica novedosa, hicimos primero un estudio de la morbilidad, o sea, de las enfermedades frecuentes en México de forma general y en México, o sea, como Distrito Federal, como capital, de forma particular. Y coinciden bastantes estas enfermedades, o sea, obesidad, diabetes y cáncer. Entonces, estamos definiendo líneas de investigación y vamos a ir por etapas. Estamos haciendo los protocolos de investigación a la par que estamos formando las personas que van a participar en las terapias y algunas otras que quieran participar para formarse, tener la experiencia y colaborar de alguna u otra forma con nosotros y empezar a hacerlo. ¿Cómo sería? Yo hablo. ¿Cómo? Y quiero una terapia de Onetsu. Yo no conozco, no sé, y quisiera saber qué va a pasar en esta consulta, ¿no? Bueno, antes que nada y primeramente tendríamos que darte una consulta de kinesiología holística. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos que comunicarnos con tu cuerpo y saber si realmente esta terapia es benéfica para ti. Siendo así, entonces sí ya podemos pasar al protocolo del doctor Sertuche. ¿Y cómo es este protocolo? Digo muy brevemente, porque a veces me ha pasado que han compartido, no, yo no voy a la acupuntura porque te ponen unas agujas horribles y pues no eran así, ¿no? Sí. No, bueno, es importante decir
que esta terapia sirve lo mismo para diagnóstico que para tratamiento. Lo que se hace es trabajar sobre los puntos de baja resistencia al calor. Okay. Por lo tanto, hay que tener un conocimiento de medicina tradicional asiática, o sea, puntos de acupuntura, puntos Chu de espalda, puntos Mo de la parte anterior, o sea, o de urgencia o de enfermedades crónicas, los 64 puntos comando, o sea, hay que tener un conocimiento de estos puntos. Hay que conocer también sobre los puntos gatillos o puntos trigger, hay que conocer algunos puntos, algunas técnicas, el recorrido de los meridianos, y a partir de ahí hay todo un protocolo donde se empieza por el centro de la columna, posteriormente en las líneas del meridiano vejiga a los laterales de la columna. Después se empieza la exploración de los puntos en particular, después se explora la parte anterior y posteriormente las extremidades, miembro inferior primero y miembro superior después, teniendo en cuenta los meridianos que sean centrípetos o centrífugos. Y así más o menos es el protocolo. Y vas pasando voy pasando el aparato sobre esos puntos. Y yo paciente, bueno, no sé si le vas paciente o no, exacto, no voy a sufrir, ¿no? O sea, para nada. Exacto, esto es voy a sentir a lo mejor un poco de calor, pero voy a estar muy Siempre recuerde que Onetsu quiere decir calor confortable. Ok, perfecto. Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Yo sí tengo algunas dudas y preguntas de algunas enfermedades que casi no tenemos los mexicanos, casi no pasa, ¿no? Para regresar del corte, esto es Sí Salud Radio y estamos transmitiendo por Adrenalina Radio, activando tus sentidos y tus emociones. Regresamos. Aquí en Sí Salud Radio. Y estábamos hablando de cómo era ir a una terapia de Onetsu, que no va a haber ningún tipo de dolor, ¿no? Que es algo voy a sentir un calor confortable y voy a estar, pues, de alguna manera relajada, ¿no? Porque, pues, me imagino que estás acostadita, digo, boca arriba, boca abajo, ¿no? Estás acostadita, primero boca abajo, se exploran todos los puntos de la parte posterior de la espalda, empezando por el centro de la columna, y después a los laterales, después se exploran estos puntos que te estaba platicando, se ve los que tienen baja resistencia al calor y sobre estos puntos se trabaja para vencer esa baja resistencia. Después volteamos al paciente, lo hacemos en la parte anterior y después vamos a las dos extremidades, ¿no? A las extremidades inferiores primero y a las superiores posteriormente. Me gustaría aclarar una cosa, lo que hablábamos en el intermedio. Nosotros no tratamos enfermedades, nosotros tratamos a las personas. O sea, las personas pueden ir lo mismo con una hipertensión, con una diabetes o con cualquier tipo de enfermedad, y nosotros no tratamos esa enfermedad, nosotros tratamos a la persona, los desbalances energéticos vibracionales que puedan tener. Por eso las indicaciones es para cualquier enfermedad. Y las pequeñas limitaciones que pueda tener es una herida abierta, un lugar que esté muy infectado, en las embarazadas, por ejemplo, del abdomen hacia abajo, en la parte inferior del abdomen, pero son muy pocas las contraindicaciones o las limitaciones que tiene el uso del equipo. Wow. Y digo, en el caso no soy yo, toco madera, pero yo no hay madera, pero ustedes toquen por mí. Yo no tengo presión arterial alta, pero imaginemos que la tuviera y tomo un medicamento y quiero ir a la terapia. No hay ningún problema. No debe haber problema si no hay divorcio entre las medicinas. Ajá, ok. Y como nosotros no nos divorciamos de ninguna medicina, no va a haber problema. Además, es una terapia que va a complementar, porque dentro de las bondades que tiene esta terapia, como da calor, vasodilata. Y si analizamos la medicina alópata, lo que da para la hipertensión son vasodilatadores. O sea, lo que vamos a hacer es reforzar la acción de estos medicamentos vasodilatadores. Perfecto. Entonces sí, para todas las personas que de repente no quieren acercarse a la medicina natural porque creen que están divorciadas o que tengo que dejar esto, dejar de tomar el otro que me mandó el doctor alópata, no hay ningún problema, no estamos divorciados. Ustedes ven a la persona, ¿no? Y puedo ir complementando
mi tratamiento. Y en caso que haya algún problema, Ajá. y que las personas se acerquen a nosotros, que nos digan su teléfono y nosotros nos acercamos a ella. Siempre vamos a buscar una solución. Nosotros vamos, buscamos y los convencemos, porque lo más importante no es imponer un tratamiento, Claro. es explicarle a las personas que están ávidas de explicaciones el porqué de la terapia, los beneficios, las bondades que puede esperar de ellas, y es muy difícil que las rechacen, realmente es muy difícil. Sí, para ello permíteme platicarte que vamos a tener precisamente pláticas de información donde se va a hablar ampliamente de este tema. Como dice el doctor, nosotros nos acercamos a ustedes vengan a nosotros. Todos porque nos acercamos. Ahí somos felices. Ahí vamos a recibir toda la información que necesitamos para poder tener el conocimiento, ¿no? Siempre el conocimiento da poder, te lleva a la verdad. Entonces, bueno, ¿Cuándo es aprovechando. la plática? ¿Va a ser en sus instalaciones? Así es, el día 27. A través de los teléfonos nos pueden hablar porque aquí sí te quiero decir que es cupo limitado, entonces necesitamos hacer una lista, ir haciéndoles listas y asignándoles horarios. Tenemos ya previstos 2 horarios, el día 27, el día sábado. Ajá. Entonces, pues sí que se acerquen a nosotros. Tenemos una promoción también, precisamente para que pueda conocer la gente lo que es una terapia de kinesiología holística y por supuesto que si hay algún diagnóstico hacia Onetsu, pues lo vamos a dirigir hacia él, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ofrecer a toda aquella persona que se acerque a nosotros a tomar las pláticas, con una consulta gratis de kinesiología holística diagnóstico. Ok. Una consulta gratis de kinesiología holística de diagnóstico. Claro, para las Perfecto. personas de tu audiencia Perfecto. que llamen y que digan que nos escucharon aquí. ¿va? Perfecto. O que vayan a la plática y digan, pues vengo a la plática porque escuché a Fanny. Exacto, sí, exacto. Tienen que identificarse, esa es la clave. Exacto. ¿No? ¿Cuánto tiempo dura la plática del sábado? ¿Qué hora es? ¿O hay diferentes horarios? Sí, tenemos diferentes horarios, pero para ello queremos que se comuniquen con nosotros para poder analizarles en qué horario En el queda. horario Tenemos un horario en la mañana y un horario en la tarde. Ah, perfecto. Ajá. El tiempo que dura aproximadamente 2 horas y Ajá. media. Ujú. Sí, porque va Sí, a para ser que una vayan. información teórico-práctica. Claro, que qué va a haber una padre. demostración, por supuesto. Sí. Padrísimo. Vi unos mensajitos, Graciela Dávila, buenas tardes, Graciela. Aida Nava, hola, buenas tardes. Hay momentos, ya se me pasmó, ya ven que mi computadora ya quiere... Cambio. Ajá, quiere un No. cambio. Yo todavía digo que funciona, pero ella no quiere. Ahorita me voy con los otros mensajitos. Si es un aparato ¿qué beneficios me va a traer? A mí me gustaría que me platicaran de los beneficios de ir a la terapia de Onetsu. ¿Quién quiera decirme? ¿Compartirme? Los beneficios que da la terapia, primero es dar ese calor al organismo tan necesitado. Recuérdese que el metabolismo corporal, Ujú. al final, en el ciclo de Krebs, lo que desprende es ATP, que es energía y calor. Ok. Las células trabajan a determinada energía. Nosotros tenemos determinado calor medible, sea central o sea periférico. Entonces, lo primero que va a hacer el equipo es brindarle calor confortable al organismo. Ujú. Lo otro que va a hacer con este calor es lograr equiparar el sistema nervioso autónomo, o sea, el sistema simpático y parasimpático. Y una vez teniendo un equilibrio de este sistema nervioso autónomo, va a lograr modular, estimular el sistema inmunológico. Okay. Pero el equipo también tiene la posibilidad de penetrar al interior del organismo entre 5 y 8 centímetros, trabajando, estimulando directamente la mitocondria celular, que es la encargada de la energía, de producir la energía de la célula. Y esa es la importancia que tiene en los casos de cáncer. Okay. Porque digamos que sube el sistema inmunológico y entras directo a la célula. No, trabaja directamente con la célula, uno. Y otro, eleva el sistema inmunológico y eso nos da protección contra enfermedades. Perfecto. Ya nos vamos a ir casi a un corte. Regálanos otra vez dónde te encontramos. ¿Tienes una página en Facebook?
Claro que sí. La página en Facebook se llama Instituto IBIA. Instituto con IBIA. B de bueno. Exacto. Es Instituto IBIA porque es el Instituto de Investigación para el Bienestar Integral. ¿Sí? El nombre de la empresa. Instituto IBIA. Entonces vayan dándole me gusta, compartan y ya nos vamos a ir a un corte. Vamos a regresar. Espero si tienen dudas, preguntas, este es el momento. Y estamos aquí en Sí Salud Radio transmitiendo por Adrenalina Radio, activando tus sentidos y tus emociones. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Sí Salud Radio y me encantaría que nos compartieras tal vez algunos resultados de alguna investigación, porque nos decías que acabas de ir en septiembre. Sí, en septiembre fuimos a Cuba al Congreso Bionat, o sea, un congreso iberoamericano de medicina natural, y ahí expusimos el resultado, un corte en 140 pacientes con cáncer. Uh-huh. De los pacientes, la mayor incidencia fue cáncer de pulmón y cáncer de próstata. Y los síntomas, lo que nos llamó la atención es que los síntomas que más presentaron fueron los que más evolucionaron. O sea, el primero fue el dolor. Uh-huh. El otro era la pérdida del sueño, o sea, no lograban conciliar el sueño, a la par de que cuando lograban dormir algo, se levantaban y no estaban descansados. Okay. Con la importancia que tiene el sueño reparador. Uh-huh. Otro era la pérdida de apetito y otro, bueno, es uno de los síntomas clásicos del cáncer, que es el cansancio con facilidad. Todo esto nos llamó la atención que evolucionaron positivamente más del 70%. Okay. Pero quería puntualizar y agregar una cosa. Nosotros siempre decimos que no curamos el cáncer. Lo que hacemos es trabajar sobre el terreno donde él se desarrolla y a la par trabajamos sobre sintomatología siguiendo diferentes test de calidad de vida para poder dar un seguimiento científico a la evolución de estos pacientes. Okay. Y me quedé pensando como de repente cuando tienes cercano o tienes a alguien que tiene esta enfermedad de cáncer, que a lo mejor no es que sea menos o más importante que una diabetes o una hipertensión, pero es más compleja, ¿no? Porque implica, al menos aquí en México, que tienes que ir al hospital y si tienes IMSS o ISSSTE, bueno, va a ser la pesadilla de tu vida, ¿no? Y que hay que hacer filas para el estudio y de repente los pacientes, no el familiar, sino el paciente dice, no, yo ya no quiero ir a nada, ¿no? O sea, yo ya me aventé 10 horas para tal estudio, yo ya lo que quiero está en mi casa. ¿Qué les podríamos decir a estos pacientes que se pudieran acercar con ustedes, ¿no? A la par del tratamiento que llevan, pero ¿por qué sí acercarse? Las terapias naturales no interfieren ningún tipo de tratamiento que se les recomiende al paciente. Uh-huh. Son más bien terapias que se complementan. Uh-huh. Por eso hubo un tiempo también que se le decía medicina complementaria. Okay. Estas terapias al final no son invasivas. Y lo que más positivo se le ve y se le ha comprobado es que disminuyen los efectos colaterales o adversos que provocan estas terapias algo invasivas como es la quimioterapia o la radioterapia. O sea, a la larga yo creo que estos pacientes se pueden beneficiar mucho a la vez que van a mejorar mucho la calidad de vida. Okay. Y lo pongo así porque me ha tocado ver situaciones justo así, ¿no? Que a lo mejor los familiares o todos somos los que, pero vamos, y el paciente dice, no, yo ya no quiero más, ¿no? Y no conoce tal vez los beneficios o lo que pueda obtener, ¿no? Y que justo no es una terapia invasiva, no va a estar horas esperando, ¿no? Es algo diferente, ¿no? Hemos estado hablando mucho del sistema inmunológico y yo estoy pensando que no todos sabemos o entendemos qué es el sistema inmunológico. Es el sistema de defensa del organismo, o sea, es el sistema que nos protege ante la invasión de diferentes gérmenes, bacterias, parásitos, virus, etcétera, etcétera,
los identifica y por diferentes mecanismos los combate. Esa es la gran importancia del sistema inmunológico, aunque el gran sistema de defensa de nuestro organismo es la piel. Okay. Es la primera barrera de defensa del organismo. Es nuestra primera barrera. Que a veces no la tratamos como debiéramos, ¿verdad? Así mismo. Ups. Hay un dicho muy importante a los que nos dedican, o sea, que lo aprendimos los que nos dedicamos a la nutrición, a la crononutrición y a la nutrición integrativa, que dice, ahorita todos los alimentos tienen químicos y contaminantes, sin embargo, te encuentras un champú o un jabón que es con miel, con leche de coco. Ajá, claro. O sea, estamos echándolo a lo que comemos y después a lo de la piel queremos tenerlo bueno, ¿no? Exacto. Y no nos los estamos comiendo. ¿No? Claro. Por eso también hay otro dicho que dice, el cosmético debe ser aquello que sea capaz tú de comer. De comer, claro. Ese va a ser el mejor cosmético. Así mismo. Que uno pueda comer. Por eso con lo mejor que tú vas a limpiar tu cara es con miel de abeja. ¿Y qué tan difícil es conseguir la miel de abeja? Ya me salí de tema, pero ¿no? Es parte de finalmente, ¿no? Es bien complicado. Luego uno compra y te dicen, uy, no, ya te la rebajaron, y tú la ves y dices, pues es que sí parecía miel, ¿no? O sea, ¿cómo saber, no? Exactamente si es miel o no, ¿no? ¿Dónde comprarla? Está complicado, yo creo, no tan fácil. Lo dejamos para el otro programa. Exacto. ¿Ya vieron? Ya vamos a hablar del otro programa, eso me gusta, esa es la actitud. Apicultura y apiterapia. Yo me acuerdo en algún día, no me acuerdo dónde, y a lo mejor fue contigo, Adri, no me acuerdo dónde escuché que en la medicina tradicional mexicana te decían que la enfermedad que tenía ese lugar, esa comunidad, la misma tierra, a través de la alimentación o lo que fuera, te daba cómo curarla. Tú nos hablabas ahorita que fuiste a Vietnam, ¿no? Allá se manejará más o menos así. Sí, se maneja así. O sea, ellos tienen bien definidos diferentes parámetros. O sea, ellos hablan, o sea, es un tema bien complicado, ¿no? Porque hablan de macrocosmos, de microcosmos, el sentido en que tú lo veas, porque tú con el cosmos, con el universo, eres un microcosmos, sí. Pero tú como persona, refiriendo a tu célula, tú eres un macrocosmos referente a tu célula. Pero la célula referente al microcosmos es un macrocosmos. Pero la célula en los átomos es un macrocosmos. Y así hasta llegar a los electrones, protones y neutrones. Entonces siempre es el punto de vista con que lo mires, y siempre que hay que acordarse que la medicina debemos tratarla también del interior al exterior, o sea, desde el nivel celular hasta el exterior. Es importante, por ejemplo, cuando tú veas un alimento, no es solo si tú le agregas o no, o le echas un químico o no, porque, por ejemplo, no es lo mismo un alimento cultivado en una tierra ácida que en una tierra alcalina. Y eso lo da el color de la tierra, las rocas que tenga, etcétera, etcétera. No es lo mismo, se valora mucho, se habla en el mundo de las líneas de Hartmann. Son líneas que confluyen en la tierra con energías negativas y tal, para no profundizar en el tema porque es un tema bien complicado. Pero donde haya cultivos cerca de esas coincidencias no va a tener la misma calidad. Y así mismo vamos a hablar de las vibraciones, etcétera, etcétera. Hay varios temas donde sí te demuestran que tú primero debes buscar las soluciones en la región donde tú estés, aunque todas las enfermedades no son regionales, pero puedes empezar teniendo en cuenta todo lo que tienes en la región primero, que es lo fundamental de la medicina, la prevención. Claro. Y después tratar de buscar la cura, primero con tus recursos locales y después expandirte. Ok, y hablando de prevención, yo a lo mejor lo de ahorita pues ya se me va a quitar, mi cuerpo se está limpiando, ustedes saben, ¿no? Sí, claro, desintoxicación de pensamiento. Exacto, me estoy desintoxicando un poco, pero mi ejemplo les iba a decir, yo a lo mejor yo creo, bueno, y tocamos madera, no hay madera, no tener nada, no tener ninguna enfermedad. Yo puedo ir y decir, me encantaría recibir, si me sale en mi cita de diagnóstico, la terapia Onetsu, como una forma también de prevención. Claro. Como te decía, en medicina
tradicional o medicina natural alternativa o integrativa, nosotros decimos persona supuestamente sana. Ay, siempre tendremos algo. Es importante. Bueno, es que en cuestión de deficiencia de nutrientes, que bueno, pues sí, es lo que manejamos, muchas veces es donde puedes llegar a encontrar, ¿no? Y yo te puedo decir como experiencia personal, cada año me hago mi chequeo con kinesiología holística, claro, voy con un doctor. Y bueno, eso te permite que tú puedas tener este tipo de prevención, ¿no? No llegar a que se te manifieste o se te desarrolle la enfermedad, encontrar esta prevención. Esta forma de prevenir, claro, ¿no? Es bien importante, porque en la prevención está también tu calidad de vida. Claro. Está tu alargamiento de la vida. Claro. Y todo en la vida tiene sus etapas y no debemos quemarla. Entonces, disfrutarla, vivirla con calidad. Y ahorita estaba pensando, híjole, los mexicanos somos cero preventivos. Sí, por eso los invitamos. Es una cultura, ¿no?, que claro, tenemos que ir cambiando esa parte de la prevención, porque no es algo que hagamos, ¿no? Sino ya cuando vamos es así de, hoy bueno, es que yo pensé que mi moretón, y ya el moretón es de este tamaño, ¿no? Está claro. Sí, claro, por eso te decía, los invitamos de verdad a acercarse a consultas de kinesiología, porque ahí, como yo te digo, yo voy cada año a hacerme mi propio estudio, mi propio check-up, y me puede llegar a salir que me está haciendo falta un poco de magnesio, ¿no? Y con eso ya prevengo, ¿no? Ya que es personalizado, ya que este lenguaje de esta herramienta que nos proporciona la kinesiología, del AmReflex, que nos permite saber específicamente qué es lo que tú estás necesitando, ¿no? Qué es lo que requiere tu cuerpo y que tú ni tienes idea. Exacto. Yo creo que necesito unas vacaciones, pero nos vamos a ir a un corte. Y ahorita nos regresamos para nuestro último bloque. No se despeguen, están aquí en Sí Salud Radio, transmitiendo por Adrenalina Radio, activando tus sentidos y tus emociones. Regresamos. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. ¿Quieres descubrir los secretos del cine, cómics, animación, producción y más? Te espero todos los lunes de 6 a 8 p.m. en Después de Méliès por Adrenalina Radio, Canal 1, activando tus sentidos. De regreso aquí en Sí Salud Radio, y antes ya casi nos vamos a ir del programa, se nos fue como agua, pero cuéntanos otra vez dónde va a ser la conferencia, qué días y qué tenemos que hacer para asistir. Claro que sí, pues se tienen que comunicar con nosotros primeramente a los teléfonos 55 54 31 10 39, 55 32 56 10 34 y 55 77 84 03 77. Esto para poder ofrecerles, es el día 27, el día de la información, de la plática, que durará alrededor de 2 horas y media. Y va a ser en la calle de Magdalena, número 507, aquí en la Colonia del Valle Centro. Okay. Y sí tenemos que llamar para reservar nuestro lugar, ¿no? Así es cupo limitado, entonces sí nos tienen que llamar. Oye, ¿es solo para adultos? Sí, es solo para adultos. ¿No? Arriba de, no sé, 17, 18 años que estén interesados. Así es, quienes estén interesados, tanto en tomar el curso para dar terapias o para adquirir el aparato, para tener mayor información del mismo, ¿no? Okay. Eso es donde se va a dar toda esta información en las pláticas. Ah, ok, entonces aquí ahorita acabas de decir algo muy importante. Para adquirir el Onetsuki. Te quedó. Ahí también se puede adquirir, o sea, yo puedo decir... Claro que sí, nada más que vas a requerir de un curso de capacitación, claro, por supuesto, por todo el fundamento que se requiere, y toda esa información la vamos a estar dando. Exacto, la van a dar, exacto, porque eso no lo habíamos platicado, eso está muy interesante. Sí, claro que sí. Yo digo, deberíamos de tener uno cada familia, porque te trabaja como prevención, no solo como
para atacar alguna situación de desequilibrio, ¿no? Sí, porque al final yo creo que todos podemos estar en un momento de desequilibrio, ¿no? O sea, casi no nos pasa, ¿no? Que necesitamos o algo externo, algo interno, algo pasa y entramos en este desequilibrio, ¿no? Y a lo mejor, como decíamos en nuestro programa alterno, el vivir en la Ciudad de México es algo, pues yo creo que sí caótico, lo tengo que decir, ¿no? Es bellísimo, pero es un poco estresante a veces. ¿no? Es bello, es bonito, pero es muy estresante. intenso. O sea, Exacto. se vive un poco agitado, se vive un poco acelerado y entonces eso puede llevar a desbalances, ¿no? O sea, por eso están diferentes técnicas y tratamientos que es para disminuir un poco o afrontar y entonces no llegar a padecer ese estrés que es la forma que nos saca un poco de nuestra fisiología habitual. Claro, y que vamos a ir el 27, sábado 27 de octubre, ¿verdad? Así es, ahí los esperamos, claro que sí. Muy bien. Y lo último con lo que quieran cerrar, de la medicina natural, de la terapia de Onetsu, que quieran que sepan nuestros radioescuchas. Bueno, a mí me gustaría decirles que en mi experiencia médica he encontrado una terapia novedosa, he encontrado una terapia revolucionaria, he encontrado una terapia no invasiva, he encontrado una terapia muy beneficiosa para los pacientes, muy placentera. Los invito a que prueben tanto profilácticamente como en el sentido de tratamiento a alguna patología o desbalance o desequilibrio que tengan, pero sí les aseguro que es una terapia bien interesante. Ok, muchas gracias. Bueno, yo quiero comentarles que lo que yo he encontrado es que en nuestro Instituto IBIA, pues van a poder entrar, van a poder tener capacitaciones, talleres, conferencias, de todo, que les va a poder ayudar a entender y a ser más conscientes, concientizar para poder cambiar un poco esta cultura que ya traemos, ¿no? Y ver cómo podemos abordarla y vivirla de una mejor manera, ¿no? De una manera más consciente. Sí, y yo creo que pues buscando estar mejor, ¿no? Porque al final de repente corremos y vamos y regresamos y lo que menos vemos es que pues lo que nos lleva y nos trae es nuestro cuerpo, ¿verdad? Casualmente, ¿no? Y es el que menos batería, así como cariñito les doy, ¿no? Es el que menos veo, ¿no? O lo que menos veo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante. Sí, en muchas ocasiones, por ejemplo, como usted decía, sí, las personas corren y piensan que están haciendo un ejercicio, pero es como el nombre, les falta el apellido. Están haciendo un ejercicio no consciente, no orientado y no trabajando en bases fisiológicas. O sea, estás haciendo un ejercicio, es válido, es bueno, porque no te estás oxidando, no estás entrando en una vida sedentaria, etcétera, etcétera. Pero sería ideal tener un ejercicio consciente, sincrónico, equilibrado y orientado. Y de preferencia por personal profesional que pueda darle criterios con argumentos. Claro. Oigan, pues fue un placer tenerlos el día de hoy aquí. Yo estuve muy, muy contenta, aprendí mucho. Quiero ir a la plática para ver el aparatito. ¿Cómo de qué tamaño es el aparatito? Así, mira. En realidad es un aparatito así, no ¿será? sé, 20 centímetros cuadrados. Es este pedacito así con una base aquí. Ya es bien chiquitico. Chiquitito. Cabe en la mano. Sí. Más chico que la secadora de cabello, ¿ves? Sí, claro. Claro. Mucho más seco, mucho más seco, mucho más pequeño. Sí. Guau. Sí. Entonces sí podríamos tener uno. En casa, por supuesto. En casa, no Por ocupa supuesto mucho que sí. espacio. No, y es un beneficio que puede ser para ti y lo puedes compartir Claro. con todos tus seres queridos, ¿no? Claro, me Pero encanta. siempre previo a adiestramiento. Claro. Voy a morir. No, tienes que ir más bien a una consulta. Voy a ir a una consulta, luego les Y ya les platico platicarás. cómo me fue, qué me dijeron, qué salió o qué no salió. Esto fue un placer, esto fue Cisalud Radio. Vamos a regresar a hablar luego de las abejitas. Claro que sí, con mucho gusto. Con mucho Ya, gusto. ya quedó.
Y muchísimas gracias por este espacio. Gracias Fanny, por la audiencia, invitación. muchas gracias. Yo muy feliz de tenerlos. Esto fue Sí Salud Radio, transmitiendo por Adrenalina Radio, activando tus sentidos y tus emociones. Gracias por compartir, escuchar y hacer un programa maravilloso aquí en Sí Salud Radio. ¡Hasta la próxima! Creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio. Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos.